Aleluya. Damos gracias a Dios. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, dice la palabra del Señor. Y también ahora en esta noche queremos adorar al Señor, alabar al Señor, aprendiendo más de la teología práctica, aprendiendo más ahora cómo defender nuestra fe. Y para eso está esta noche el profesor Lubin Arias, un gran amigo ahora ya del Ministerio Cristiano Logos Perú, de todos ustedes, de los de Perú, de Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Guatemala, que también nos están invitando o visitando, Costa Rica también, gracias. Entonces, vamos ahora todos juntos a abrir nuestros corazones y poder tener estas 8 sesiones muy especiales, muy profundas, porque eso es lo que hace el profesor, profundiza bien el tema, es un gran apologista, y de esa manera ir preparando nuestras vidas también para poder serle fieles a él. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendar este tiempo. Padre, gracias Señor una vez más por esta noche, gracias por estas noches donde el profesor Lubin, pastor Lubin, una vez más nos estará acompañando, capacitando, preparando a los pastores, a los líderes, a los hermanos de Perú y de diferentes países. Y Señor, esta noche abrimos nuestro corazón y pedimos que tu Espíritu Santo acompañe al profesor y Señor, a la luz de tu palabra, no solamente nos dé la clase, sino nos ministre a cada uno de nosotros. Gracias, buen Padre. Oramos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces damos el pase al profesor Lubin y adelante, profesor Lubin, nuestros oídos, nuestros corazones listos para aprender. Buenas noches, hermanos y hermanitas. Qué lindo. Espero que hayan pasado una Semana Santa bien linda, reflexiva, ¿verdad? En el Señor. Y que de veras nosotros podamos en este curso, en estos 2 meses, amar la obra misionera, amar las almas perdidas y que Dios nos dé mucha sabiduría de cómo poder alcanzar a otras personas. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a controlar aquí, ¿verdad? Mantener los micrófonos apagados, ¿verdad? Y quiero entonces introducir en el curso, vamos a ver el programa, que ya el pastor César lo tiene, materiales que vamos a estar usando, ¿verdad? Ustedes lo van a tener y con base en esto, entonces nosotros vamos a conocer el panorama hoy e introducir el tema sobre lo que es evangelismo conversacional. Nosotros necesitamos tener muy claro, por supuesto, que nosotros vamos a ajustar el evangelismo acorde a la audiencia que nosotros tengamos. Yo sé que hay ministerios muy buenos en Sudamérica y hay un hermano de apellido Ross que estuvo en Venezuela y ha venido desarrollando un evangelismo a lo que es la población indígena y toda esta cuestión, ¿verdad? Y vamos de nuevo, el evangelismo, la forma, la metodología debe ajustarse a la audiencia a la cual uno quiere alcanzar, ¿verdad? Y como lo vamos a ir viendo poco a poco. Este evangelismo conversacional se puede aplicar, sus principios se pueden aplicar perfectamente, pero va muy enfocado, por decirlo así, al mundo occidental, a lo que estamos viendo hoy por hoy en nuestra Latinoamérica, con la pluralidad de la religiosidad y también con cómo se popularizó el uso de las redes sociales y lo que antes se conocía y se oía al otro lado del charco, ¿verdad? En Europa, en otros lugares, decían el ateísmo y otras cosas, el escepticismo. Y quienes han estado conmigo ya por 4 meses en 2 cursos, ya pueden asociar términos y pensar en términos de cosmovisión, en términos de confiabilidad de la fe cristiana, etcétera, ¿verdad? Entonces va a ser muy útil ese estudio previo de la cosmovisión posmoderna, con el primer curso que yo di, y también apologética para el siglo XXI.
¿Cómo nosotros entonces, en este tiempo, y con este evangelismo conversacional, cómo vamos a llegarle a la gente con esa sabiduría que Dios nos va a dar? Entonces vamos a arrancar, por supuesto, con lo que es mostrarles a ustedes el programa, ¿verdad? La Iglesia del Señor, desde que recibió el mandato de Jesús, no debe de dejar de proclamar el evangelio del reino. No lo debe. Jamás, 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 nunca. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús nos mandó casualmente a ser discípulos, ¿verdad? Voy a ampliar un poquito más esto para que lo puedan ver. Entonces, sin embargo, aquí, ahora bien, dice, por evangelio entendemos contar las buenas noticias de salvación. Sin embargo, a través de los siglos, tal proclama ha sido malinterpretada en gran parte por aquellos que tanto intencional como no intencionalmente lo han rechazado. ¿Verdad? Eso es una verdad. No obstante, la otra parte de la verdad es que posiblemente aquellos que lo proclaman también no han sabido contextualizar la forma de compartir la buena semilla de la salvación. O sea, tenemos dos problemas. Es una moneda con dos caras. Por un lado, los que adversan la fe cristiana, los que intencionalmente o no intencionalmente, ¿verdad?, rechazan la fe cristiana por sus prejuicios. Y estamos también, del otro lado, los que lamentablemente no hemos sido sabios para compartir las buenas noticias. No hemos sabido contextualizar en estos tiempos el mensaje de salvación. Por lo tanto, el curso pretende pues ayudarnos a leer los tiempos como los hijos de Isaacar, conocer el contexto, pero especialmente posmoderno, que se habla mucho de la posverdad, y de esta forma aprender el evangelio conversando, o sea, a compartir el evangelio conversando, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender? Por lo menos vamos a ver 4 cositas estos 2 meses. Primero, que el estudiante aprenderá a definir lo que es evangelismo y a reconocer la importancia de hacer preevangelismo. Captó aquí, preevangelismo. Qué importante esto. 2, la estudiante comprenderá lo vital del diálogo y lo que implica a la hora de establecer relaciones para compartir el evangelio. Entonces, no solamente es importante evangelizar y hacer un trabajo preevangelístico, sino que necesitamos tener habilidades para saber conversar con las personas. 3, la estudiante aprenderá de los 4 roles que se pueden asumir y desarrollar en el proceso de evangelismo. Hoy terminamos la sesión viendo casualmente 4 objetivos en la evangelización conversacional, y por ende estos serán roles que se van a asumir por parte del que quiera evangelizar conversando. Y 4, el estudiante aprenderá a bregar con las objeciones más comunes en el proceso del preevangelismo y el evangelismo conversacional. ¿Ok? Dentro del cronograma, entonces, tenemos la introducción al curso, tenemos el preevangelismo, que es capítulo 1, importancia del conversar, capítulo 2, escuchando a las personas, capítulo 3, iluminando a las personas, capítulo 4, ayudando a descubrir a las personas, o sea, que las personas puedan descubrir cosas en sí mismos, capítulo 5, y construyendo puentes con las personas, capítulo 6. Y hay un breve resumen del 7 al 9, que vamos a estar viendo casualmente ciertas objeciones en el proceso de la evangelización. ¿Hay tareas? Sí, hay tareas, pero bueno, el estudiante leerá el texto por David Geisler, ¿verdad? Que está aquí, algunos de ustedes quizás lo tengan, es conversar y evangelizar. Yo tengo un material que he usado en el curso, gracias a Dios, que estaré suministrando con el pastor César. Y en la medida en que vayan pasando las semanas, si usted pueda conseguir este libro, se lo recomiendo, que lo tenga. Ok, conversar y evangelizar. Ok, ahí tiene alguien el micrófono abierto, por favor, apagarlo, por favor. Entonces, David Geisler y Norman Geisler. Hay un editorial
de Sudamérica, Colombia, que lo está llevando, ¿verdad? Y entonces, CLC dice, editorial CLC. Ustedes de seguro conocer más que yo sobre esto, ¿verdad? Editorial CLC. Ok. Y está también, tienen clccolombia.com. Todo para decirles, y será bueno entonces ubicar en qué librería puede estar en el Perú. Pero yo tengo material para compartir y ustedes puedan, no se atrasen, ¿verdad? En la medida en que vamos consiguiendo este libro. Lamentablemente no está en formato digital, no está en formato digital todo el libro, ¿verdad? Pero vamos de nuevo, ustedes van a tener material para poder ir estudiando semana a semana en la medida en que vayan consiguiendo el libro. No se me van a atrasar. ¿Ok? Deben de venir preparados a cada clase para discutir en grupos, ¿verdad? Algunos aspectos de la lectura, quizá, o mejor dicho aquí, bueno, estoy recordando que en estos cursos es la exposición y al final vienen las preguntas. Entonces, que ustedes estudien el material y que previamente traigan sus preguntas, ¿verdad? Ya hemos estado en 2 cursos, o sea, 4 meses, y lo vital aquí, hermanos, es, yo sé que ustedes tienen sus ideas y tienen sus comentarios, pero yo agradecería que sean muy puntuales en cuanto a las inquietudes que tengan, ¿verdad? Claro, un pequeño comentario, genial, pero principalmente el tiempo de preguntas es para evacuar, reforzar, aclarar, ¿ok? Entonces aprovechemos. Si usted estudió el capítulo, si tiene una duda, alguna cosa, pues usted lo va a traer de antemano y quizás puedan salir otras dudas o inquietudes durante la exposición, que hoy es la primera, ¿ok? Ahora, los que no asisten presencialmente deben presentar cuestionarios de cada semana al profesor, ¿verdad? En este caso, como hicimos en la vez pasada, ¿qué vamos a hacer? Los que quieren crédito de este curso, por supuesto que van a presentar el cuestionario que cada lección trae. Hay ciertas preguntas de manera muy prácticas. Entonces tiene que ir trabajando en el cuestionario para ir presentándoselo al pastor César, ¿ok? Es la misma dinámica. Si usted lo que quiere es simplemente asistir y crecer y escuchar, ser oyente, también tiene esa modalidad y no hay ningún problema. La evaluación está en la participación y las tareas, un 70%, y la reflexión, va a haber una reflexión para los que quieran crédito, igual que los que van a hacer las tareas que quieren crédito. Entonces va a haber una reflexión al final de manera personal pastoral. ¿Ok? Este es el libro otra vez, Geisler, David, Conversar y Evangelizar. Ok, ¿alguna pregunta aquí, hermanos y hermanitas? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, hoy arrancamos y sin más dilación, vámonos. Evangelismo conversacional. Evangelismo conversacional. Yo represento el ministerio de Norman Geisler, International Ministries, y dentro de lo que ofrecemos, ¿verdad?, del ministerio de Norman Geisler, este hermano hermoso que el Señor alcanzó y que ha usado poderosamente ya se fue al cielo hace unos añitos, y que Dios usó poderosamente. De hecho, hay una película de él. Quiero saber si puedo tener el permiso de en algún momento presentarla. Tienen ciertas políticas, ¿verdad? Entonces, pero se llama, es la biografía, es un documental biográfico del doctor Norman Geisler. Es el padre de David Geisler. Y David Geisler es coautor de este libro hermoso, Evangelismo Conversacional. Tuve la bendición de conocer al doctor David Geisler, que vino a Costa Rica para dar casualmente sobre evangelismo conversacional. Él ubicó el departamento apologético en el seminario. Me remiten
lo remiten conmigo, hablamos y me dice, te encantaría capacitarte con nosotros en el ministerio de mi padre, nuestro ministerio Norman Geisler, y saber de esto. Ya estamos hablando hace más de 5 años, hermanos y hermanitas. Y ha sido toda una fascinación de mi parte poder entonces capacitarme y poder compartir estas verdades preciosas. Lo primero que necesitamos nosotros, hermanos y hermanitas, saber, entender que el asunto evangelismo va mucho de la mano con, ¿qué cosa? Va mucho de la mano con la madurez que nosotros tengamos. El problema de evangelismo no está en la técnica solamente. Si yo tengo una buena técnica, yo voy a ser un buen evangelista. No, está en mi madurez cristiana. Mi madurez cristiana. Muchos de nosotros, hasta pastores somos evangelistas, somos obreros, obreras en las iglesias, pero lamentablemente muchos hemos perdido a lo mejor la pasión por las almas perdidas, o creemos que ya las condiciones no son propicias para nosotros hablar del Señor. No es cierto. Y eso no está en nosotros, por decirlo así, las condiciones si están a favor o no están. No, el Señor nos manda a hacer evangelismo, pero mucho de eso está en nuestra madurez espiritual. Entre más maduros somos espiritualmente, más vamos a amar a las almas perdidas. Ahora, claro que cuando nosotros procedemos a evangelizar, nos topamos con ¿qué cosa? Nos topamos con un problema. Es más desafiante en este tiempo, ¿verdad? Vea que aquí hay un puente y estas personas que ustedes ven aquí son 4 funciones que ahora vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Pero aquí dice truth, aquí dice verdad, verdad. Nuestra tarea evangelística es más desafiante, sí, que hace un tiempo. O sea, a ver, en Latinoamérica, especialmente en la evangelización, cuando vinieron misioneros protestantes evangélicos, había quizá un pueblo católico, mayoritariamente católico en nuestra Latinoamérica, que se oponía o que, era antagónico al cristianismo evangélico, ¿no? Hoy tenemos otro tipo de antagonismo, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque ha habido una erosión de la verdad. Por eso César y yo hablábamos de que era muy importante empezar con posmodernidad, después cómo nosotros podíamos defender la fe cristiana de manera razonable, de manera existencial, válida, práctica. Cuando vimos el curso pasado, 12 puntos sobre la apologética para el siglo XXI. Entonces, quienes llevaron esos cursos tienen 2 cosas tremendas que te van a ayudar de manera instrumental para poder aprovechar el curso Evangelismo Conversacional. Porque ha habido una erosión de la verdad. Sí. ¿Por qué? Hay intolerancia hacia los que dicen conocer la verdad. O sea, la gente no soporta que alguien les hable de único camino, única verdad, única vida. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 11:3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo? O sea, ha habido una erosión. J.P. Moreland, Love Your God with All Your Mind, ama al Señor con toda tu mente. Él plantea algo que es totalmente verdadero. Una causa principal de nuestra crisis presente consiste, dice, en un cambio de cosmovisión, de un entendimiento de la realidad judeocristiana a un postcristianismo. Y ya lo estudiamos, ¿no es cierto, hermanos y hermanas? Ya nosotros vimos eso. Vimos que en el posmodernismo fue una reacción al modernismo. Ahorita lo vamos a repasar. Implicaciones del pensamiento posmoderno que afectan, ¿verdad?, la receptividad del evangelio. La gente es menos receptiva porque ya la estructura mental vino cambiando. La gente se creen libres para crear o construir conocimientos y realidades. O sea, muchos piensan que no debemos de partir de absolutos, sino que la verdad la construimos en el camino. Y es una reconstrucción social.
Como resultado, son cada vez más inseguros con cualquier cosa que trate sobre Jesucristo. Hubo una cruzada interesante, Dan Brown, por ejemplo, National Geographic, con respecto al Evangelio de Judas, también la tumba de Cristo, supuestamente The Golden Pass, también son películas, libros de ciencia ficción, y todo esto ha venido a revolver ficción con realidad, como preparando, a ver, el camino hacia el cuestionamiento del cristianismo, pero ya en el oleaje del posmodernismo relativista. Implicaciones del pensamiento posmoderno que afectan la receptividad del evangelio. Creen que la persuasión debe ser prohibida. Es decir, alguien que quiera convencer a otra persona, eso tiene que ser prohibido. No, eso no puede ser tolerado. O sea, ahí es cuando los que rechazan la persuasión persuaden para que se rechace la persuasión. Es lo que entendíamos, y si se acuerdan, es lo que se autorrefutan. Es una contradicción en sí. Creen ser exclusivistas, que ser exclusivista es ser arrogante. La persona que hable de que solo Jesucristo es el camino, verdad y vida, no, eso es un arrogante. Eso es una arrogancia. Y hermanos y hermanitas, hable con sus nietos, hable con sus sobrinos que están en la universidad, que han ido a la universidad, secularistas, no cristianas. Vaya, hable con los jóvenes de la iglesia. Haga una pequeña encuesta. Yo le puedo suministrar una pequeña encuesta para ver cuál es la posición de ellos a nivel de cosmovisión. No me sorprende a mí las respuestas que dan muchos de ellos con respecto a que sienten como que es arrogante hablarle a alguien, cambiar de parecer y de pensamiento a otras personas. Creen que nuestra creencia de que Jesús es el camino, la verdad y la vida es una narrativa, entre otras narrativas iguales de válidas en el mundo. Como Alejandro Areas, mi hermano en Cristo y mi hermano en la carne, planteaba eso, ¿no? Planteaba con mucho sentido común, ¿verdad? Pero yo conozco a mi hermano, él es un cristiano fiel, pero él lo hablaba en función de otras personas o con quien ha dialogado en el curso pasado, que él decía, bueno, usted es cristiano, pero si hubiera nacido en la India, yo sería hinduista a lo mejor, o si hubiera nacido en otros países, hubiera sido budista, etcétera, ¿no? O ateo. Entonces, esa es una narrativa, o eso es un cuento de ustedes los cristianos, entre otros cuentos en la humanidad, y todos son válidos y todos son verdaderos. Pero ya vimos en el curso pasado que eso se autorrefuta, y que perfectamente, si algo es verdadero, el cristianismo, entonces lo contrario del cristianismo es falso. ¿Verdad? Lo contrario a lo verdadero. Y es que entonces se ha venido desarrollando un cambio en la perspectiva hacia el cristianismo. Del primer siglo al siglo XVII se conoce como el premodernismo, ¿verdad? Y del XVII al XIX, más o menos modernismo, 19 al 20 a mitad del 20 al 21, posmodernismo. Y en el premodernismo, el teísmo es la creencia en Dios, ¿verdad? Que Dios creó todo. Ha habido dos movimientos. Como ustedes pueden ver, entonces, la tarea evangelística ha tenido que bregar con estos vientos ideológicos, con estos vientos tendenciosos ideológicos, ¿no? Entonces, si cree en Dios, perfecto, pero surge el deísmo, y el deísmo surge como aquel que dice que sí, Dios creó el universo, pero lo dejó ahí lo dejó. Entonces, claro, el premodernismo explica todo a partir de Dios, pero vienen cambios. Siglo XVII, surgen filósofos cuestionando. Estos filósofos se adhieren a las posiciones presocráticas, de filósofos antiguos presocráticos, ¿verdad? Algunos. Y entonces plantean, por ejemplo, de que lo único que existe es lo natural. Y que lo natural es como una caja cerrada. No hay Dios, no hay tal.
¿Cómo hacer un evangelismo con esta gente, no? Dios está muerto aquí. Y también otros que dicen, bueno, si somos parte de esta caja natural, entonces, ¿qué es el ser humano? Nada. Una pieza del engranaje en todo esto. Uy, no, dice algunos filósofos posteriores, Camus y Sartre, Jean-Paul Sartre y otros ahí. No, un momento, sí podemos inventarnos algún propósito de nuestra existencia. Vea, lo más seguro es que existimos. Entonces tenemos que inventarnos nuestros propósitos y vivir con base en esos propósitos en la vida existencial. Ese es el existencialismo. Pero no hay un propósito universal que es de Dios. Bueno, entonces imagínense la iglesia al lado de la sociedad. En el premodernismo, la iglesia aquí abajo ha estado en el centro de la sociedad, representando el cristianismo a Jesucristo, quien representó al Padre Celestial. Pero en el modernismo, a la par de la sociedad, tratando de configurar una defensa de la fe muy racional, hacia las evidencias, etcétera, etcétera. Pero hubo una reacción. Alguien está metiendo ruido ahí, hermanos. Los de controles, por favor. Los que están administrando, contrólenlos, por favor. Y el problema es que yo soy muy disperso. Ese es el problema, hermanitos. Ok, bueno. Entonces, ¿qué viene aquí? Que la tarea evangelística, hermanos, ha tenido que reconfigurarse. Especialmente cuando se da el posmodernismo. Desde el siglo XX hasta hasta ya entrado el siglo XXI, ya entrando el siglo XXI, que llevamos 23 años, imagínense. En el posmodernismo, que no existen metanarrativas, y que todo es una construcción de la mente, y que la metanarrativa religiosa es simplemente una construcción que han hecho los religiosos, pero que ha prevalecido por el dominio imperial, estatal, ¿verdad? Entonces se valen de ciertos elementos sociológicos para construir teorías de tipo, o refinar teorías sociológicas, filosóficas, psicológicas. Y entonces Lyotard y entre otros Derrida a nivel de la literatura empiezan a cuestionar los absolutos. No solo los absolutos de tipo espiritual, religioso, entre ellos el cristianismo, sino que incluso los absolutos de tipo científico, como lo dijimos, de tipo científico. Ustedes saben, y si no lo saben, tómenlo en cuenta, queridos hermanos y hermanas, y reflexionen al respecto. ¿Por qué nada es fijo hoy? Vean el asunto sobre el género fluido, la pansexualidad, todo. ¿Por qué? Porque se pretende sostener que no hay absolutos, pero eso es falso, totalmente falso. Ya eso lo estudiamos. No creo en los absolutos. ¿No crees en los absolutos? Ok. Solo en el relativismo. ¿Y eso que tú crees, lo crees relativistamente o lo crees absolutamente? Lo creo absolutamente, te estás contradiciendo. Bueno, lo creo de manera relativista. Entonces, ¿por qué lo estás compartiendo? Déjatelo para ti nada más. Ya vimos 2 clases que tratamos esto, 2 cursos. Entonces, el posmodernismo es falso, pero se proyectó como verdadero. Y entonces en este contexto, ¿qué es la iglesia? Ya hermanos, en este contexto la iglesia es uno de muchos elementos al mismo nivel. Entonces yo planteo este panorama para que entendamos que evangelizar ha requerido ser creativos. Y evangelizar en estos tiempos, bueno hermanos, ¿cómo podemos hablar con personas para crear un interés en escuchar el evangelio en un mundo tan desafiante? Ahora, yo vivo en Costa Rica y yo sé que hay países del sur que son muy escépticos y hasta ateos, pero otros han sido muy religiosos y muy cristianos. Perú ha sido una nación como esa. Pero hermanos y hermanas, escúchenlo, con la avanzada de la tecnología,
las redes sociales, escúchenlo bien, películas, las canciones, porque así es como se viene posicionando, es culturalmente, es una cruzada posmoderna. ¿Para qué cosa? Para deconstruir a las personas y que estas personas digan, voy a deconstruir mi fe. O sea, yo deconstruyo algo que mis padres me enseñaron, ahora yo voy a construir lo que a mí me dé la gana. ¿Cómo hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, necesitamos entender mejor los tiempos y la cultura en la cual vivimos. Sí, hermanos y hermanitas, tenemos que ser como los hombres de Isaacar y entender los tiempos en los cuales vivimos y así saber qué hacer. Si entendemos los tiempos en los cuales vivimos, vamos a rediseñar nuestro acercamiento evangelístico. Ahora, otra vez, categóricamente, no vamos a rediseñar el evangelio. El evangelio en sí, no lo vamos. No, el evangelio es la esencia y no puede variarse. La Biblia dice que el evangelio que yo he recibido, el cual también os he enseñado, que el Señor Jesús, aquí dice, hermoso, que yo recibí y les entrego. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué implicaciones tiene eso? El evangelio tiene implicaciones. Somos pecadores, que estamos perdidos, condenados por ser pecadores, pero el precio que Él paga, el Señor, que Él muere y resucita, entonces Él ofrece un mejor camino. Eso no es negociable. Jamás eso no es negociable. Una manera de llamarle al evangelio es la semilla del evangelio. Eso no se puede negociar jamás. Dios me libre. Pero sí la forma de hacer el evangelismo. Y eso sí requerimos nosotros rediseñarlos. De ahí que es importante ir definiendo algunos términos, ¿verdad? Por ejemplo, preevangelismo y también evangelismo. Si la evangelización es la plantación de semillas del evangelio, el preevangelismo es labrar la tierra de su mente y corazón, ayudándoles a ser más receptivos a escuchar la verdad del evangelio. ¿Captamos? Entonces, preevangelismo es labrar, trabajar, hacer un trabajo previo al momento. Es como Jesús le hablaba, el sembrador salió a sembrar y tiraba la semilla y cayó, dice, a la par del surco que había. Y caía otras entre espinos, otra en pedregales. Y así fue, diciendo el Señor, pero otra cayó en buena tierra. En buena tierra. Entonces la evangelización implica también ayudar a cambiar la naturaleza de la tierra. Nuestro trabajo es ayudar a la gente a ¿qué? A cultivar un buen suelo en sus vidas para que nuestras semillas puedan ser más fructíferas. Más fructíferas. Ese trabajo ahí de la sensibilidad, ¿verdad? En cuanto al evangelio. Regale un momento para traer mi Biblia, hermanos. Vamos a esos pasajes, vamos a buscarlos. Está Marcos 4:8, Mateo 13:23. Y yo quiero que lo leamos, ¿verdad? O sea, que usted lo lea conmigo. Marcos 4:8 y Mateo 13:23. Marcos 4:8. ¿Qué nos dice Marquitos? Mateo, Marcos 4. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Marcos? Vamos a buscarlo ahí, ¿verdad? Qué puntual, qué hermoso lo que nos dice Marcos 4:8. ¿Ok? Dice, y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra. Dice, y dio fruto, pues brotó y creció. Marcos 4:8. Y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. ¿De qué estamos hablando aquí? De que si nosotros hacemos un trabajo previo al tirar la semilla, no es un asunto de que salid y tratados nada más. No, pero ¿cómo está la gente? ¿Está receptiva la gente?
La gente está entendiendo lo que nosotros estamos entregando o dando, compartiendo. Porque, como iremos viendo, en el mismo Señor Jesús, el mismo Pablo hacía trabajo preevangelístico. Mateo 13, 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? 13, 23. Vamos a ver. Mateo 13, 23. Y tengo la Reina Valera 60. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son dos evangelistas, dos evangelios que sostienen categóricamente entonces que la preevangelización implicaría ayudar a cambiar esta naturaleza de la tierra. Sí, nuestro trabajo sería ayudar a la gente a cultivar el buen suelo en sus vidas. La mente, hermanos, es la mente, es lo que están pensando, sus presunciones, sus prejuicios, etcétera, ¿no? Dice aquí en el mismo pasaje de Marcos y también Mateo, cuando alguien oye la palabra, dice, acerca del reino y no la entiende, se dan cuenta que la tierra ahí es la mente, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ahora alguien dice, pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hay varias cosas que se dan. ¿Como cuáles? ¿Qué impide a los no creyentes cultivar una buena tierra en sus vidas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Tienen una perspectiva distorsionada. Tienen una perspectiva distorsionada. Es impresionante. Cuando uno viaja, he viajado, ¿verdad? Yo estoy muy impresionado de la gente cómo se está vistiendo, cómo están llegando a los aeropuertos. La gente se percibe diferente mientras nosotros nos alistamos, ya sea que si vamos en chores o en tenis, y una camisita bonita. Hay gente que va hasta en pantuflas, hermanos, o chancletas, con la misma pijama con que se levantó, llegan al aeropuerto, etcétera. Y yo veo, por ejemplo, los millennials o a los centennials, ¿verdad? Y algunos adultos que quieren parecer chiquillos, chiquillas, juveniles, y hacemos el ridículo cuando tratamos de hacer eso, ¿verdad? Podemos ser joviales, podemos, sí, claro que sí, no vestirnos como antes, ¿verdad? Ser un poco más, más contemporáneos, pero con los años, dicen algunos expertos que dice que la peor ropa para una persona que ya tiene sus años y que lo envejece, pero rápidamente lo envejece, es la ropa juvenil, dice. Está ahí ropa casual que podemos usar, y es un criterio muy personal y respeto lo que usted haga. Pero es la percepción, ¿no? Es la percepción, cómo se perciben las personas y cómo se ven. Pero eso no solamente, esto es solamente una forma externa, eso es algo externo que se está dando hoy día, porque hay algo interno, es el corazón de las personas. Y a nivel espiritual hay tres cosas distorsionadas: con respecto a sí mismos, 2, con respecto a Dios Padre, y 3, con respecto a Jesucristo. Otra vez, cosas que impiden que se pueda trabajar en sus vidas, o sea, son obstáculos, es perspectivas distorsionadas sobre sí mismo. También con respecto a Dios, el Dios de la Biblia, y también, finalmente, con respecto al Señor Jesucristo. ¿Qué en cuanto a la perspectiva distorsionada de ellos mismos, las mismas personas? Bueno, la gente no se ve como pecadora. Hablar del pecado hoy, pero ¿qué pecado? Son errores humanos, ¿verdad? Entonces ya moralmente hablando, lo malo ya no se determina como aquello que ha fallado y que daña, algo que está fallando ante Dios,
ante la causa suprema, el fundamento de la moralidad, Dios, como vimos los argumentos sobre la existencia de Dios. ¿Y qué dijimos? Si no hay un fundamento universal, entonces todo se vale. Y al todo valerse, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, es como jugar ajedrez. Una buena movida, una mala movida. Entonces, jaque mate. Sí, pero son movidas buenas y malas. Así es como lo está planteando, por ejemplo, un tremendo neurocientífico ateo, Sam Harris. Es con respecto, se llama el paisaje moral del ser humano. El doctor Craig lo debatió y el doctor Craig lo pone en evidencia que si bien él pretende hablar de un bien o un mal objetivo, o sea, una moralidad, para que el ser humano se dé cuenta que está haciendo las cosas bien o mal, pero le dice, pero usted no tiene fundamento para eso, más bien usted lo presenta como las movidas del ajedrez. Estuvo buena, estuvo mala una movida, pero no es moralmente, no tiene implicación moral. Entonces usted va a ver, por ejemplo, la gente hoy no piensa dos veces para caerle a alguien. Hay una persona que hace 1000 cosas buenas, pero una mala, ya le caen. Nuestro portero acá en Costa Rica, por ejemplo, Keylor Nava, que es un mega porterazo, ¿verdad? Chay, eres súper portero y estoy Navas y nuestro portero y wow, Keylitors, como decimos acá. Pero pasó lo que pasó en el Mundial y ya empezaron a hablar, pero mal y mal y mal, al punto que el portero dijo, por un lado ustedes están aplaudiendo, pero por otro lado están mentándole casi que la mamá que lo trajo a este mundo a uno. Entonces, la gente no se ve como pecadora. Y yo recuerdo una conferencia estudiando, ¿verdad?, en la universidad, en la carrera de filosofía, casualmente sobre moralidad y todo esto. Y escuché a un teólogo hablar casualmente de que se van a dar los estadios, o sea, etapas en la humanidad de que la gente está la moralidad, está la inmoralidad, pero también se va a dar la amoralidad. No me veo como pecador, pecadora. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Y qué en cuanto a Dios? Si el ser humano entonces no se percibe como un pecador, sino como alguien que sí comete un error, pero es de humanos errar, ¿qué en cuanto a Dios, Padre? Bueno, no entienden la naturaleza de Dios. ¿Por qué? No entienden la santidad de Dios. No la entienden, no. Entonces se acercan a Dios no pensando que Él es el santo Dios y no es Santa Claus, colacho, decimos acá, el abuelo, alcahuete. Bueno, los abuelos, yo no tengo nietos, mis hijos están casados, yo les digo, no me den nietos todavía, pero si me dieran, mi deber es disfrutarlos, reforzarlos a ellos en sus principios, en sus valores, pero chinearlos. Chinearlo es alcahuetearlos, para eso estamos los abuelos, estaríamos, ¿verdad? Los padres son los que están llamados ¿a qué? A formar y a corregir a los hijos. Pero a veces se piensa que Dios es así y que uno puede hacer berrinches y que uno puede, Él me ama tal cual yo soy, en mi preferencia, en mi inmundicia, con una cerveza en la boca y yo puedo decir gracias a Dios que me puedo tomar esta cervecita, o en adulterio, en fornicación, pecados heterosexuales, como también pecados del mismo sexo, entre otras cosas. En fin, el ser humano hoy se acerca y no contempla la santidad de Dios. ¿Ok? Ahora, esta es una pregunta que le hicieron al doctor Geisler en una ocasión, a David Geisler, ¿verdad? ¿Por qué simplemente Dios no me deja entrar al cielo de una vez? Ya, cero estrés. Cero estrés. ¿Por qué? Dice Geisler. Tal parece, tenemos la tendencia a sobreestimar nuestra propia justicia en este tiempo y a subestimar la santidad de Dios. Y esto es una verdad de tipo existencial teológico. Sí, antropológico también. Es una realidad que se está dando sociológicamente hablando.
que tiene implicaciones teológicas. Porque el ser humano se levanta desde su perspectiva, eso, antropológicamente, se levanta como alguien que tiene su propia justicia, alguien que puede reformarse por sí mismo, no necesita ni la religión. El cristianismo es más que la religión, trasciende la religiosidad, es una relación profunda, no niega la religiosidad, pero sí va más allá en el sentido de que hace una auténtica conexión con Dios que transforma, que da vida, que salva y da vida en abundancia integral. Pero entonces, ¿qué hace? No, yo me creo bueno, pero yo subestimo la santidad de Dios. ¿Cómo la subestimo? Bueno, me le acerco con las manos sucias, pero no creo que él debe de tolerar, él debe de ser resiliente con mis pecados. Y me gusta mucho la ilustración que da el doctor Geisler. Bueno, en los países en que hay lluvia, ¿verdad? Yo no entendía eso hasta hace un tiempo, que me explicaban sobre las lluvias en el Cono Sur y en otros lugares donde no es muy común que llueva, ¿verdad? Entonces no hay alcantarillas. Las alcantarillas son esos tubos que meten para que la lluvia cuando cae y también las aguas bajen por las alcantarillas. Y obviamente todo eso es agua sucia, aguas negras. Como también podría ser el de la playa o en costas que están contaminadas, ¿verdad? Entonces dice el doctor Geisler, y me gusta mucho, ¿verdad? Dice el Geisler, David Geisler, dice, ¿qué pasaría si yo pusiera 1 milímetro? Pone 3 vasos. Y dice, ¿qué pasaría si en el primer vaso pongo 1 milímetro de agua sucia? Y al primero le pongo una gotita para ser más práctico, una gotita nada más, ¿ok? Y todavía se ve clarita. Pero a la segunda, dice, le pongo 2 gotitas. Y ya se empieza a ver medio turbia, pero el último vaso le pongo un gotero, le pongo como 20 gotas. Le dice, ¿cuál de las 3 te tomarías? Y le dice, no, ninguna. ¿Cómo ninguna? No te tomarías la primera. Mira, la primera no se nota. No, jamás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está contaminada. Pero no se nota. Sí, pero está contaminada. Ah, qué interesante. Entonces, puedes ver cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. ¿Será posible que nuestros pecados hagan una barrera más grande entre Dios y nosotros de lo que pensábamos? Quizá esa es nuestra condición humana ante Dios, que no importa si son muchos o pocos pecados, estamos contaminados. Entonces, este tipo de analogía, ¿verdad? Que funciona mucho para poder hacer ver a las personas en su condición pecaminosa. Pero vamos de nuevo, este es el tipo de cosas que uno puede trabajar. Pero la perspectiva con respecto al Padre es sobreestimar mi integridad siendo un pecador y subestimar la santidad de Dios. Otra perspectiva distorsionada, y ya estamos en la recta final de esta primera sesión, ¿verdad? Es sobre Jesucristo, el código da Vinci, la última tentación de Jesús, la tumba perdida de Jesús, ¿verdad? Y también hubo una serie que salió Tom Hanks y salía otra persona y que conocía a la hija de Jesús, etcétera, ¿no? Vamos de nuevo. ¿Cuál es la mejor manera de robarse la mente, el corazón de nuestros hijos y nietos? Óigame, es la multimedia, son las canciones. Es por medio de las canciones, por medio de todo esto. Y esto no es nuevo, acuérdense de que se hablaba de la época de los hippies. Peace and Love y las canciones y los Lennons y toda esta cuestión. Siempre ha sido así. ¿Me explico? Entonces, con mucha más razón estos tiempos. Entonces, han habido muchas historias que han reconstruidas. Se llama revisionismo posmoderno. Es reconstruir la historia y contarla o decirlo en la manera en que yo quiero que se diga.
Esto no es nuevo. En Perú, en Costa Rica, en Estados Unidos, aquí en la China y en la Conchinchina, decimos aquí en Costa Rica, hay una posverdad que los periodistas ya no hacen trabajo. No voy a generalizar. Hay grupos de periodistas que no hacen investigación, solamente toman ciertas pistas y entonces que lo que hacen es reconstruir una verdad, se llama posverdad. Y ahí le meten el veneno y son tendenciosos. Por eso en el país de ustedes ven los políticos que dicen la prensa canalla, que ustedes no dicen la verdad y no sé qué cuánto. Y la gente se lo cree porque lo ponen, tienen mucho dinero, lo ponen en la prensa, lo ponen en los medios masivos de comunicación y de las redes sociales, pero son reconstrucciones. Así han hecho con Jesús. Entonces la gente tiene dudas y entonces ¿cómo es esto, no? Entonces, bueno, pero entonces Jesús no era el único hijo de Dios, simplemente fue un iluminado, pero fue un líder, fue un judío, fue un revolucionario, fue un filósofo de mil formas. Y entonces la gente no mide, no valora muchas veces lo que solo Jesús pudo decir cuando estuvo en esta tierra, que no tengo pecado, que siempre ha existido, que soy la luz del mundo, que he venido a salvar al mundo, que tengo la autoridad para perdonar los pecados, que nací para testificar de la verdad, que si usted confía en Dios también va a confiar en mí, y que soy la verdad, el camino, la verdad, y el único camino a Dios, y que Jesús murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que va a regresar para juzgar al mundo. ¿Quién dijo eso? Nadie. Nadie. En religiones comparadas, uno analiza la vida de Buda, Mahoma, Confucio, otros líderes. Buda afirmaba señalar el camino. Mahoma afirmó ser un profeta de Dios, pero Jesucristo es el único líder religioso importante que afirmó ser Dios. Y quien cumplió las profecías, vivió una vida sin pecado y luego murió en la cruz y se levantó de entre los muertos. De ahí que entonces aquí hay una necesidad de comprender el evangelismo como un proceso. Se está trabajando, se está preparando la tierra. Uno no tira de primas a primeras la semilla, no, uno prepara el terreno y ese es el proceso. Entonces, como lo llama en 1 Corintios 3:6 el apóstol San Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Cada día y de todas las maneras, ayudar a mi amigo precreyente a tomar un paso más cerca del Señor. Entonces, otra vez, ¿cuál sería el éxito de mi evangelismo? Bueno, tener una conversación espiritual con alguien que le involucra de tal forma que la próxima vez nos vean. Van a querer seguir hablando con nosotros. No se van a sentir intimidados ni querer ser, convertidos al trompón y a la patada, como decimos acá, así a la fuerza. No. Vamos a permitirle a otros a descubrir la verdad por sí mismos, al hacerle las preguntas que provoquen pensamiento acerca de lo que ellos creen de sí mismos. Entre más oportunidad de compartir el evangelio, hay más probabilidad de que más gente venga al Señor. Entre más preevangelismo hagamos, tendremos más oportunidades de compartir el evangelio con otros. Por tanto, más preevangelismo. Hacemos más preevangelismo, mayor probabilidad de que más gente venga a nuestro Señor Jesucristo. Ay, no, hermano, qué conflicto, qué pereza con eso. No. ¿Por qué es tan simple? ¿Por qué sencillamente no le compartimos la verdad y ya? Geisler dice, vivimos en un mundo en el que si bien a la gente no le gusta que le digan la verdad, podrían estar dispuestos a verse por sí mismos, como en un espejo. Las insuficiencias en las que ellos creen al responder preguntas que provocan reflexión. Y uno lo ve en Jesús con el joven rico. Uno lo ve en Jesús con la samaritana.
Aquí no hay nada nuevo. No es que el doctor Geisler descubrió inventando. No, él redescubre, vuelve a los principios. David Geisler está casado con una señora de Singapur. Es asiática. Y él sale de su contexto norteamericano. Su padre es el doctor Norman Geisler, un titán de la apologética. Pero él dice, yo veo a mi padre ganar los debates. Entonces él empezó a sentir, pero gana la batalla, dice. Y se pone entre preguntas, gana la guerra a nivel espiritual con estas personas. Entonces él es doctor en apologética y él se prepara muy bien, pero él dice, yo voy a tratar de reforzar esta parte de un evangelismo conversacional. Se va varios años al país de su esposa y él entonces empieza a compartir, a hablar, compartir con otras culturas, esto y lo otro aquí, que allá su misma familia extendida por parte de la esposa, ¿verdad? Que es la familia extendida. Él testifica por años y familiares haciendo preevangelismo y familiares vinieron entonces, ¿qué cosa? Los familiares vinieron al conocimiento del Señor después de varios años. Ok, dice que alguien está solicitando control remoto de su pantalla. Ok, yo no sé qué puede ser esto, por lo tanto voy a poner declinar. Ok, bueno, en otras palabras, no es tan sencillo, no lo es. No, a la gente no le gusta que le digan las verdades en la cara. Y muchos de nosotros dicen, yo no tengo pelos en la lengua y yo le digo las cosas en su cara. No. No, Jesús fue firme con los fariseos hipócritas porque él leía en su corazón que lo rechazaban de plano, directamente. Pero Jesús con la gente fue muy sabio, fue muy amoroso, preguntaba, caminaba con la gente, conocía sus experiencias, era táctico, era muy táctico el Señor. Ahora, claro que no es fácil hacer preevangelismo, como no fue fácil cuando nosotros aprendimos a manejar y estar pendientes de los espejos laterales, del espejo retrovisor, de ir viendo todo esto, metiendo las marchas o los cambios y esto, y ahora se hace de una manera como, miren, por reflejo se hace. Ahora uno ya ni cuenta me doy cuando meto las marchas. Y es que todo esto es obra del Espíritu Santo. Es un enfoque integral que tiene que ver, por supuesto, que el evangelismo conversacional es un proceso que implica el estilo de nuestra vida, que estamos orando, que estamos proclamando, que si las personas se nos ponen inquietas y rechazan, entonces hay que hacer trabajo apologético. Es todo un trabajo, es todo un proceso. Recordemos que el Señor escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Ahora, ¿qué queremos permitir al Espíritu Santo? Queremos que Él nos empodere para hablar de tal manera que hagamos la diferencia y que nos empodere para vivir vidas agradables delante del Señor. De aquí entonces que puedo resumir el curso aquí, en esta imagen. El trabajo preevangelístico o el conversar y evangelizar va a implicar 4 cosas. En el centro es escuchar. 2, iluminar. 3, descubrir. Y 4, edificar. Y si ustedes notan aquí, entonces, aquí hay 4 sesiones que vamos a ver. Y aquí ustedes tienen prácticamente cómo nos vamos a ir moviendo, por supuesto con ilustraciones, etcétera, ¿verdad? Pero solamente un ejemplo, escuchar. Escuche con atención. Conozca la historia de las personas. Y escuche las notas discordantes, grietas en sus creencias. No olvide escuchar. Señale las inconsistencias que sobresalen. Qué importante. Entonces, pero ya eso va a ser las sesiones posteriores, ¿verdad? Y así vamos a ir. Escuche, ilumine, descubra, edifique. Escuche, ilumine, descubra y edifique. ¿Ok? Por ahí nos vamos a ir. De esta forma vamos a trabajar con evangelismo
conversacional. Excelente introducción, pastor, profesor y amigo. Ahora, como siempre, todos ustedes tienen la oportunidad de preguntar. Por favor, pongan su pregunta en el chat o levante su mano para poderles dar pase y usted pueda hacer la pregunta. Así que estamos ahora en un tiempo muy especial de poder aclarar y profundizar quizás a través de su pregunta también. Hay una manita levantada. Misionera Mayu, adelante, prenda su micrófono y haga la pregunta. A ver. Vamos a ver. No le deja Mayu. abrir. Hay que ayudarla entonces. Ahí. Sí. Hola, Ahí. hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, hermanita. ¿cómo está, Pastor Lubin? Aquí estamos, pura vida. ¿Cuál es su pregunta, hermanita? Sí. Sí, a ver, un segundo, algo sucede con Ok. ¿cómo es? No, pero sí le Bueno, escuchamos, hermanita. Sí. ok. Yo normalmente trabajo ¿cómo es esto? Con orientación familiar, Sí. ya, y por ejemplo, cuando alguien se acerca, normalmente por ejemplo, cuando una mujer viene y me dice, hermana, yo quiero irme porque mi esposo es malo, ¿no? Lo que yo Sí. hago normalmente es preguntarle, no decirle, agarra tu maleta ahorita mismo y vete de tu casa, sino, en lo mejor de los casos, lo que hago es, por favor, ¿qué es lo que estás pensando hacer? Entonces, Ujú. al respecto del evangelismo conversacional, bueno, esa es una de las partes, creo yo, que es importante no darle un resuelto la pregunta, ni tampoco, porque yo creo que el evangelismo sí resuelve la vida de uno. Pero por otro lado también, algo curioso me sucedió, como hago orientación familiar, hago consejería en esta área de lo que es parte psicológica, Ujú. cuando estoy en una población, pero a mí lo que me sorprendió muchísimo la vez pasada es que una joven se me acercó por la calle y me dice, hermana Mayu, sabes, mi esposo quiere ir a la iglesia. Y yo le digo, eso es hermoso que un hombre quiera ir a una iglesia por todo lo que te hizo pasar, porque la mujer pasó por muchas cosas. Ujú. Entonces, como orientadora y como también que estudié una parte de psicología, Ujú. a veces gana o como que yo quise, digamos, explicarle los puntos, por qué, pero ella vino algo directo y dijo, sé que son los demonios los que están haciendo daño a mi casa porque no son luchas contra sangre ni carne, sino son luchas espirituales. Y Ujú. sabes, lo más importante creo que en todo esto es que a mí más bien me iluminó el poder escuchar y charlar con esta joven mujer que ha sido maltratada por el marido. Entonces, porque ella podía identificar y que es bonito poder encontrarse con tipos o personas así. Entonces, Claro. creo que más que una pregunta es un comentario mío, ¿no? Sí, Entonces, sí, eh, sí, ¿por sí. qué hago este comentario? Porque en la actualidad es mucho la psicología que se emplea en esta actualidad, ¿no? Que estamos, como usted mencionó. Entonces, solamente era por eso, sí. Ok. Sí, sí, sí. Y esa ha sido la psicología de Jesús. Conocer la historia de la gente. La psicología de Jesús es esa. O sea, a ver, yo necesito que me escuchen. Bueno, escucho yo primero. Yo primero tengo que ganarme el derecho de ser escuchado.
Y es así, salvo Dios que conoce el corazón, nosotros no conocemos el corazón de nadie. Y es bonito acercarnos, relacionarnos, palpar las cosas. Lo que pasó fue que, ya hay hermanos y hermanitas, ustedes saben que se decía que el cura cura, pero dejó de caminar, la pastoral dejó de caminar, de estar entre la gente, conocer a la gente, y obviamente se desarrolla lo que es la escolástica, el estudio escolástico y todo eso. Entonces muchos ya y se fueron a las Torres de Marfil, se metieron a estudiar, que no hay nada de malo en eso, de la teología y la filosofía, pero entonces pierden ese contacto humano, de las relaciones humanas. Y yo sé, yo soy también, yo soy orientador familiar, terapista familiar, y en todo el médico, el trabajador social, todo mundo, hasta el que va a hacer el trabajo, te ve muy, muy tenso de que el motor y te vuelve a ver y ajá, y cuénteme, ¿cómo le pasó? Y no sé qué cosa. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Ese verticalismo en la obra misionera, que yo vengo, tengo la verdad y entonces por un lado tengo la Biblia, pero por otro lado nos estamos pareciendo a aquellos antiguos clérigos que traían por un lado la Biblia, pero a la par tenían un soldado colonizador. No, tenemos que, es muy fluido, es muy normal, es muy natural, no es solo de este tiempo. La mejor, la mejor manera de hacer testificar es relacionalmente, es conversando. Como hacen los misioneros que van a los países musulmanes, se dan a conocer en su vivencia. Y si ellos les preguntan, comparten del Señor. Se ganan el amor de la gente. Y hoy yo creo que estamos redescubriendo el agua tibia, como dicen aquí en Costa Rica. Pero bueno, excelente comentario, hermana misionera. Muchas gracias, profesor. Misionera Daisy, una misionera amiga de Chile. Por favor, prende tu micrófono y haznos la pregunta. Les saludo a todos con mucho cariño desde Chile, Pastor Cecita, Pastor Luis. Me parece interesante los 4 puntos que pones y la verdad es que mis felicitaciones y gracias, muchas bendiciones. Es una introducción muy clara, muy precisa, muy directa. Me aporta también, cada día aprendo un poco más. En los 4 puntos, el punto 1, que donde tú los pones, escucha. Este punto a mí me ha dado todo el resto, porque si vamos a nuestra cara para ilustrar un poco, Dios nos da 2 orejas grandes, 2 oídos, para que podamos escuchar, nuestra vista para que podamos observar, porque también la gente se comunica a través de sus gestos, sus expresiones, podemos ver más allá de las palabras, se complementan. La verdad es que he seguido el modelo de Jesús en misiones, soy misionera transcultural. Sí. Cuando estoy con otras religiones, como tú bien has dicho, los escucho y busco el punto de contacto, el punto que me va a dar los otros puntos más abajo para poder yo, estos puntos me ilumina, como dice el punto 2, me ilumina por dónde debo caminar con él, sacar las piedras, tirar la siembra, en qué lugar. Y el después descubrir más allá el por qué él tiene sus creencias, reforzar las que están bien y con mucha sabiduría de parte de Dios, sacar de a poquito o mostrar el camino correcto. Y finalmente podemos llegar a empezar a edificar. Yo siempre digo a mis alumnos en esta área de misiones que tienen que ganar primero la confianza, luego ganar el corazón de esta persona. Cuando logras el corazón, puedes sembrar y de ahí viene la voluntad. Amén. Eso es lo que me ha dado resultado. Gracias a Dios por tu exposición y bendiciones.
Gracias, hermanita Daisy. Eso confirma que vamos por buen camino, ¿verdad? Y que, por supuesto, hay gente que ya está lista para entregarse al Señor. Ha pasado ya por un proceso, entonces nosotros tenemos que ser sabios hay ciertas frutas que con uno que la toca, se viene la frutita del árbol. Si está verde, usted lo agarra y lo jala. No, no. Pero hay frutas que ya están listas, me voy, así. Hay casos así. Y uno no debe dar no complicar el evangelio. Pero cuando no es así, porque estamos captando su mirada, su forma, ¿verdad?, de reaccionar, entonces de eso se trata el curso, de cómo escuchar, cómo iluminar. Ustedes van a ver qué quiere decir iluminar, porque no solamente me ilumina a mí, sino a la persona al tener un diálogo. Y cómo hay cosas que la gente dice que tiene ocultas y que no se da cuenta, y tú no, entonces hazle al arqueólogo, le ayuda a él o a ella a descubrir qué es lo que tiene oculto ahí, la misma persona, para finalmente establecer un puente. Ya más o menos le estoy dando un boceto por dónde nos vamos a ir. Pero gracias por ese comentario. Qué bueno, está reflejando que la clase ha sido bien clara y gracias por las contribuciones de ustedes también. Hay un participante, así vende, por favor, si pudieras prender tu micrófono. Buenas noches, Pastor César, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos Su los nombre, por condiscípulos favor. ahí. Víctor Manuel Pescorán, estoy en Lima todavía, Pastor César. Yeah. Dios le bendiga, Adelante, sí. Adelante. La verdad que la clase me interesa porque Dios me ha levantado como evangelista. Gracias a Dios, yo de Pucallpa vengo acá a Lima, ya estoy un poco más de un mes y todos los días me subo a los carros de los buses y predicamos ahí la palabra de Dios, pero yo la verdad puedo conversar esto aquí porque no me atrevo a conversar esto en otro lado, en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo el sentido de en los buses, como no se pueden escapar ahí están sentados yéndose a su destino, de amonestar con el evangelio. Incluso algunos me dicen que me han acompañado, que son a veces amigos, me dicen, pero tú no le digas miserable, me dice. Yo le digo, pues delante de Dios, usted y yo somos miserables, ¿no? Entonces, y varias veces hermanos que han ido en el bus me han dicho, hermanito, un ratito, venga. Yo le digo, sí, hermanito, predique con amor, me dice, hermano, predique con amor. Entonces yo le digo, bien, hermano, yo me siento y pase adelante, predique usted. Entonces, yo veo que mi manera de predicar es muy fuerte en el bus, como amonestando, demandando lo que es el pecado, ¿no? Porque yo digo, si el pecado está abiertamente en la sociedad, ¿por qué yo que tengo la verdad, yo no voy a realmente decir la verdad a voz y en cuello, ¿no? Y ahora en la tarde, antes de venir a las clases, estuve yo haciendo evangelismo personal, que no siempre hago evangelismo personal. Yo estaba esperando a un comerciante, a un empresario en la avenida Bancay, y estaba ahí, y justo estaba ahí dos señoras que las veía ahí que estaban esperando a sus esposos que estaban presos, iban a bajar de la carceleta, no sé qué. Y antes de eso hubo un lustrabotas que aceptó a Cristo, conversando con él, conversando, empatizamos, y le dije así, ¿no? Yo lo vi que estaba preparado, y le digo, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo ya que has escuchado el Evangelio? Sí, me dijo. Yo me quedé sorprendido. Amén. Varias veces me ha pasado así. Y oramos y aceptó al Señor Jesucristo. Después otra señora también, y de inmediato, también estaba preparada. Le digo, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? Sí, me dice. Gloria a Dios. O sea, yo veo que son dos cosas distintas de predicar en el bus, que yo amonesto, soy más, por decir, fuerte con el evangelio, y en el tema de evangelismo personal, como que soy más empático, ¿no? Conversamos con las personas, ¿no? Así, por eso que quería yo enfocar ese tema con usted. Sí, gracias, muy amable, gracias. Dios le bendiga. Igualmente, hermano, igualmente. Bueno, hay que entender, ¿verdad? De varios de nuestros países hay lugares donde uno puede predicar así y vehemencia no debe ser sinónimo de
uno debe predicar, no piedricar, decía mi papá, tirar piedras. Una cosa es predicación y otra cosa es piedricación. No, son buenas noticias, son buenas noticias. Y obviamente que dependiendo también del sentir del Espíritu Santo, que uno puede compartir de la condición, de la situación humana, claro que sí, ¿verdad? Y poniéndose uno en primer lugar, como decía Pablo, yo siendo el primer pecador. Hay audiencias que no toleran eso. Ahora, hay audiencias que simplemente le dicen a uno, ¿verdad? ¿Usted qué se está creyendo? ¿Quién le ha dicho a usted que usted me puede hablar de esa forma? ¿Qué se está creyendo usted? Bueno, es que es la autoridad del Evangelio, sí, pero el Evangelio le llegó a usted. ¿Y cómo le llegó a usted? Siendo un miserable pecador, ¿verdad? Entonces, hay audiencias en las cuales uno puede predicar así. Yo tengo 34 años de ser pastor, en muchos sepelios y algunos donde la mayoría son escépticos, pero quien falleció es un miembro de la iglesia y tenía un familión y otros amigos escépticos. Y yo hablo de Jesús y hablo del pecado y hablo de la condición humana, la que nos lleva a tantos problemas y situaciones por mucha condición económica, un estrato. Hay cosas que están pasando en los hogares, ¿verdad? Entonces, gracias por tu testimonio, hermano. Yo no voy a cuestionar el obrar del Señor, pero este curso te va quizá a ayudar a afilar más y mejor con cierto tipo de personas y audiencia Amén. para trabajar. ¿Ok? Adelante en el Señor. Hay una misionera, Saga, que levanta su mano, por favor. ¿Puedes prender tu micrófono? Misionera, ¿puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta? Mientras, Pastor Edgar, un momentito, hay una pregunta en el chat, profesor, dice, ¿cómo hacer pre-evangelismo y evangelismo con personas que simplemente no quieren escuchar el evangelio, pero con los que pasamos mucho tiempo juntos? Sí, a ver, vamos a ver que preevangelismo, ¿verdad? Es abrir un diálogo, quizá desde una perspectiva de cosmovisión. Yo estuve conversando con una joven millennial, una muchachita que estaba en los caminos del Señor y toda, se fue a la universidad y ha abandonado completamente la fe cristiana. Y yo tuve una tarea en una universidad europea, ¿verdad? Y yo quise repetir esta tarea con esta persona y yo me le acerco a ella abordando las preguntas de cosmovisión, preguntas que ya hemos estudiado en algún momento en los cursos, es así como yo lo hago. Preguntas, por ejemplo, de origen, de dónde venimos, existirá algún propósito, qué es lo bueno, qué es lo malo, quién lo define y habrá un fin, un destino al final. Entonces, obviamente que si las personas están anuentes a contestar, uno lo va a percibir. Cuando no quieren, uno no debe empujar, uno no debe de botar la puerta, abrir a la fuerza la puerta. Jesús decía, deja tu shalom, que te dice shalom aleichem, aleichem shalom. Entra a esta casa, compártele las buenas noticias, pero aquel que no quiere nada y lo dice, sacúdate entonces tus sandalias y sigue caminando. No pierdas tu tiempo, no lo maldigas, ora por la persona, no está preparado, pero entonces uno tiene que seguir caminando. Entonces, si las personas dicen, ¿cómo hacer preevangelismo? No, ahí diría, ¿cómo hacer evangelismo con personas así? Haga un preevangelismo, usted va a aprender a hacerlo. Y si haciendo el preevangelismo te rechaza rotundamente, no lo condenes. Hay uno que nos llamará a cuentas en algún momento, al fin de los tiempos. Nos toca a nosotros seguir adelante, con corazones que muestren su shalom, su paz, y que estén dispuestos, anuentes, a conversar.
Muchas gracias. Pastor Edgar, prenda su micrófono y luego a Violeta también. Hagan su pregunta. Primero, Pastor. Pastor César, buenas noches. Buenas noches, Pastor Luis. Muy bueno. Hay una pregunta que se habla mal acerca de, por ejemplo, no que el hombre no tiene pecado. También se habla de que de la naturaleza de Dios, la santidad y de Jesucristo. Y del Espíritu Santo, ¿por qué no se ataca o no atacan? ¿A qué se debe? ¿Me escuchó? ¿Qué quiere decir con la última pregunta, hermano Edgar? Mira. ¿Me lo puede, por favor, replantear? La última parte. Mira, se distorsiona mucho, ¿no? Acerca de la naturaleza de Dios, de Jesucristo, y qué es del Espíritu Santo. ¿A qué se debe que no se dice o se habla o qué? Sí, ok, a ver si le estoy comprendiendo muy bien, ¿verdad? Pues sabemos muy bien que en todo esto está el Espíritu Santo. Pues nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que toca el corazón, pero usa el Evangelio. Usa el Evangelio. Y él dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿En relación con qué? El Evangelio. ¿Me explico? Entonces, si por no mencionar al Espíritu Santo, digamos, me estuviera refiriendo o no me estoy refiriendo a las implicaciones, qué función tendrá el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está moviéndose. De hecho, si usted lo notó en una imagen, ¿verdad? Todo es un proceso, una obra del Espíritu, pero que el Espíritu es muy sensible a la reacción de las personas con respecto a Dios y el Evangelio de Jesús. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús en una ocasión habló de una generación mala y perversa, dijo, hay pecados, dice, que tienen perdón, pecados contra el Padre que sí se perdona, contra el Hijo que sí se perdona, pero hay pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es sino atribuirle al Espíritu Santo, o sea, cosas de Dios que está haciendo el Espíritu, atribuírselas a Satanás. Y el Espíritu Santo es muy sensible. El Espíritu Santo es la conexión, entonces ve el corazón, se predica el Evangelio, cómo está anuente a Dios por medio del Evangelio de Jesús, y Él obra. Vean a Pedro en Hechos capítulos 9 al 11 y Cornelio, cómo está hablando, cómo está ahí, y de repente ¡pum!, cae el Espíritu Santo, no antes de haber entendido el Evangelio y arrepentirse en su corazón Cornelio. Claro que el Espíritu Santo tiene una gran función en todo esto y tenemos que orar y trabajar en el poder del Espíritu, hermano Edgar, definitivamente. Definitivamente. Gracias, profesor. Hermana Violeta tiene su pregunta. Pastor César, en realidad yo no iba a hacer pregunta, sino que me cogí el cabello, pero igual quería comentar, ¿no? Agradecerle al Pastor Lubi por la enseñanza que nos da y también decirle de que estamos en un tiempo, creo que hay mucho trigo para cegar. ¿Por qué? Porque hay mucha enfermedad, muchos problemas psicológicos, problemas de familia. Entonces, por donde uno camina, encuentra problemas. Entonces, ya con un poco de conocimiento del Evangelio, uno tiene recursos para poder llegar a esas personas. Entonces, Pastor Lubi, con las enseñanzas que usted nos está dando, yo creo que vamos a tener métodos de llegar más a las personas y ganar más almas para Cristo. Comentario. Gracias. Amén, Gracias. hermanita. Amén, Bueno, amén. Bueno, José Luis, desde Venezuela, prenda su micrófono y adelante. Quiero puntualizar algo aquí. Noches, Antes, un toquecito antes, hermano José Luis. Nada más. Gracias, hermana Saga. Quiero decir algo. Dice Saga ahí, ¿verdad? Pero bueno, okay. Violeta. Violeta, manita Violeta. ¿Y por qué dice Saga? Ahí. Porque entro en la cuenta de mi sobrina que ella ha puesto Saga. Okay, sí. Perfecto, hermanita, no hay problema. Sí, ok, manita Violeta,
los hijos y los nietos de estas personas, los chiquillos y chiquillas de nuestras iglesias. ¿Cómo los vamos a alcanzar? Los que tienen mayor educación que nosotros van a la universidad y se creen y tienen este perfil. Creo que la iglesia de esta manera es una alternativa más que está ahí como una herramienta, como usted dijo, hermanita, para poder alcanzar no solo a estas personas, sino a otras personas que tienen estas Así características. Para gloria al Señor. Muy bien, ahora sí, José Luis. Sí, gracias. Ok, pastor. Con algo que comentaban acerca de lo que era el preevangelismo, ¿no? Y yo considero que eso, no sé si me corrige, pero tiene que ver con nuestro testimonio, con lo que somos o lo que mostramos antes muchas veces de hacer contacto con una persona, o que de pronto hemos hecho contacto por mucho tiempo con alguien, hemos llegado a los pies del Señor y de pronto hemos cambiado, nuestro estilo de vida se demuestra pues un distinto, y muchas personas entonces abren ese tema de conversación. Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué ha hecho que mejores? O es decir, eso que extraña a las personas cuando nosotros hemos vivido una vida, vamos a decir, una vida en el mundo y empezamos a cambiar o cambiamos gracias a la transformación que hace Dios en nuestras vidas, pues. Me imagino que a eso refiere lo que es el preevangelio. No sé si me corrige. Esas son digamos, las condiciones previas, ¿verdad? Y el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, si la sal pierde su sabor, la salinidad, ¿qué va a hacer? Entonces, obviamente, esos son algunos requisitos o algunos elementos previos que cada uno de nosotros debemos de tener, nuestro testimonio, por supuesto. Nuestra experiencia con Cristo, ¿verdad? Pero el preevangelismo implica más que eso. O sea, no solo dar mi buen testimonio, sino que a partir de mi buen testimonio yo establezco conexiones o citas divinas con las personas. De eso se trata el curso. Gracias. Pastor Alex, por favor, prende tu micrófono. Buenas noches, pastores, Dios les bendiga. Algo, ¿no?, que puedo ver también, el apóstol Pablo, cuando se refirió a lo que él se había hecho, por ejemplo, a los judíos, comparando a los judíos, a los que estaban bajo la ley, para ganarlos a ellos, pero sin embargo él, sin estar bajo la ley, ¿no? Pero hay uno que me llama la atención, en el versículo 22 de 1 Corintios 9:20, donde dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. O sea, podemos ver, ¿no?, de que en esto en la enseñanza que estamos recibiendo es una preparación para capacitarnos a alcanzar a algunos. Sabemos, también tenemos que ser conscientes de que no vamos a ganar a todos, ¿no? Es como una opinión más que todo. Excelente comentario, hermanito. Muy bien. Y te estás adelantando al curso, pero no importa, ¿verdad? Es parte de... Bien, profesor, vamos a tratar de terminar por la hora. Dice, no recuerdo, pero un puritano creo que decía, el problema es cuando el pecado se predica sin dolor. El problema es cuando el pecado se predica sin dolor. ¡Wow! Sí, excelente comentario. Y vamos a ver, Jesucristo es el sanador herido. ¿Por qué Él no se quitó las señales cuando se apareció, por ejemplo, a Tomás y le dice, hasta no ver, no creer? Le dice, mete tu manito aquí, papá. Mételo.
Mírame, mírame, mírame. Y yo creo que en este tiempo siempre ha sido así, pero ante el dolor nosotros necesitamos, si bien hablar del pecado, pero tenemos que hacerlo con misericordia, con compasión y viviendo lo que implica todo esto, el dolor. ¿Me explico? Por ahí se narra, yo tengo un libro, hermanos, de esos viejitos, ¿verdad? De Bartolomé de las Casas, uno de esos libros. Conocí a un teólogo, ¿verdad? Tremendo teólogo, que coleccionaba muchos libros de los cronistas españoles y otros ahí. Y entonces hablaba casualmente de la colonización de nuestra América, ¿verdad? Y la famosa evangelización, que eso en alguno de los concilios posteriores se habló de reevangelizar Latinoamérica por parte del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque decía que nosotros venimos con una propuesta colonizadora, ¿verdad? Y hay una narración, al final del libro está la narración de que hubo un español que le decía, conviértete, conviértete, hazte cristiano, bautízate, si no te vas a ir al infierno. Prácticamente esa es la implicación. Ahí tengo el libro. Y entonces le pregunta el indígena, un cacique, tú vas a estar en el cielo, porque lo agredía, lo golpeaba, y tú vas a estar en el cielo. Le dice, sí, por supuesto, prefiero irme al infierno. Hermanos, eso es rudo, eso es fuerte, hermanos. Eso es fuerte. Y por eso hay un trabajo de tipo antropológico. Algunos cursos, hay un tremendo, el doctor Fernández, Quique Fernández del Seminario Prometa, mi profesor, que él habla y él tiene un doctorado en estudios intercontextuales, ¿verdad? Interculturales. Es un misionólogo tremendo, un pensador, tiene un PhD. Y él nos puso a leer de esta literatura, ¿verdad? Casualmente sobre la cosmovisión. Y hablamos de la cosmovisión de Sudamérica, la Pachamama y toda la cuestión. Entonces pasaron por mis manos y después eso fue como una puerta que se abrió. Está hablando de hace 18 años ya, que yo llevé ese curso. Y a partir de ahí me abro a estudiar más y profundamente. Pero me llamó mucho la atención entonces que los cronistas decían, ellos van a misa, estos indígenas van a misa, les llamaban indios. Vienen a misa, sí, pero después vuelven a sus huacas y después vuelven a lo suyo. Entonces no hay una conversión auténtica, una imposición, una colonización entre comillas. Y eso es lo que nosotros necesitamos evitar. Tenemos que compartir las buenas noticias. Al fin de cuentas son las personas las que deciden entregar su... Muchas gracias. Les pido perdón, pero hay que ser respetuoso del horario. Vamos a terminar aquí y el próximo jueves lo esperamos. Parece que hemos tenido una poquita baja por la postergación, pero por favor anime a todos los compañeros a regresar. Y qué precioso, realmente precioso. Vamos a aprender más sobre cómo evangelizar bíblicamente, evangelizar siguiendo las pisadas de Jesús, justo lo que decía el profesor, cómo es que Jesús se acerca a la mujer samaritana, no dándole piedras, sino llegando a ella. Seguro que nos va a enseñar mucho más. Así que, Pastor Raúl, por favor, ¿pudieras prender tu micrófono y orar, Raúl Herrera? Amén, hacer una oración. Amén, que pastor. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Yo necesito aprender, yo necesito, Amén. Y todos necesitamos. Amén. Amado Padre, bendito Dios eterno, Señor Todopoderoso, queremos darte las gracias una vez más por estas clases que estamos recibiendo de formación académica, obviamente, teológica,
Padre bendito, bueno, gracias. Bendice al pastor Lubin. Bendícelo, dale más sabiduría, más discernimiento, más conocimiento, Señor. Y que podamos, Señor, siempre aprender, Señor, una vez más, como al pastor César también, administrador, director de este medio, Señor mío. Y a todos los hermanos de la plataforma que estamos reunidos también, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande, Señor, que es hermosa y bella, Señor. Una vez más, Señor, nos despedimos, Señor, en esta noche con el descanso tuyo, Señor, y con tu bendición, Padre bendito amado. Gracias, precioso Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.